¿Para qué un diagnóstico? ¿Para qué sirve un diagnóstico? Es quizás perogrullo decir de que es para detectar una situación, un estado de cosas, para detectar cuáles son los problemas, cuáles son las debilidades, en este caso en la enseñanza jurídica, y proponer alternativas de solución y de transformación, no solamente tecnológicas, sino políticas. Porque en realidad lo que estamos hablando, cuando hablamos del derecho y de la enseñanza jurídica, hablamos de un dispositivo de poder. Normalmente no se reflexiona demasiado de que tanto el derecho como la enseñanza jurídica están basados en concepciones de las cosas. Así que existen modelos que son hegemónicos y modelos que no lo son, propuestas alternativas que intentan realizar transformaciones, pero que están dialogando, aún sin saberlo muchas veces, con este modelo jurídico y pedagógico jurídico. La pedagogía es un discurso vacío. El discurso pedagógico es un discurso vacío. Con eso no es una crítica que estoy realizando, sino es un discurso que canaliza otros discursos, que vehiculiza otros discursos, que permite que esos discursos, como el jurídico, se recontextualice. Es decir, pueda ser puesto a disposición de ser apropiados y a través de ellos a la formación especializada, como es el caso del discurso jurídico, que está orientado a la formación, por lo menos, profesional. A mí me parecen que estas transformaciones, estas actualizaciones de derecho realizadas desde dentro, que no tocan demasiado el modelo jurídico dominante, son necesarias. Es decir, no por eso uno las debe dejarlas como fuera de las transformaciones posibles, porque a veces justamente lo que se puede hacer es eso. Diríamos que lo que se puede hacer es modernizar las muchas veces atrasadas formas de enseñanza y planes de estudios de las facultades de Derecho, pero por ser necesarias, a mí me parece que son insuficientes, ¿no es cierto? Entonces, uno puede pensar por qué son insuficientes. Son insuficientes porque dejan intacto muchos de los aspectos más estructurales de la matriz que organiza la enseñanza jurídica y que viene desde la concepción jurídica dominante, especialmente de corte profesional. Muchas de las cosas que no se pueden hacer se deben a que en la enseñanza jurídica se combinan al menos dos formas de control social. Por un lado, la educación. La educación constituye un sistema de control social, que puede introducir innovaciones, pero que fundamentalmente es control social. Y por el otro lado, el derecho, que es esencialmente, como lo fue resaltado recién por algunos de los participantes de la audiencia, el derecho se enfatiza ese aspecto de control social. No quiere decir que no podamos cambiar a partir del derecho, pero el énfasis está puesto en la forma de control social y convergen entre sí, con lo cual los cambios dentro de la enseñanza jurídica son particularmente difíciles. Son particularmente dificultosos de ser llevados a cabo porque existe esta inercia institucional que suele absorber las innovaciones realizadas cuando no se tocan los aspectos más estructurales de la enseñanza y del derecho vigentes. Que es concebido como que se lo toma por dado al derecho. Es decir, no se va atrás sobre las bases epistemológicas del derecho. En la enseñanza jurídica se ha mencionado por aquí que debería enseñarse, pero normalmente no hay una discusión epistemológica sobre la teoría por razones entendibles, no por buenas razones, por razones entendibles, pero no hay una discusión epistemológica sobre estos aspectos. Por otro lado, tanto el discurso jurídico como su enseñanza son, en su forma tradicional, son discursos cerrados. Se ha mencionado muy frecuentemente la importancia, la necesidad de la interdisciplina, pero tal como están dadas las cosas, este discurso no está abierto al diálogo. Primeramente, que la interdisciplina es complicada para cualquier mundo disciplinar, pero en el campo del derecho es un campo muy cerrado. No está dado a este diálogo, está concebido como autosuficiente y en todo caso es un discurso que es muy apto para traducir el conocimiento de las
otras disciplinas, como por ejemplo las ciencias sociales, las ciencias naturales, a su propio lenguaje. El discurso jurídico es un discurso de traducción también de la realidad y de otros conocimientos al lenguaje jurídico. Esta concepción jurídica y pedagógica jurídica trata de mantenerse alejado de sus orígenes políticos, sociales, y de no reconocer la historicidad que tiene, justamente por este carácter de ser concebido como objetivo y no como algo construido. También existe bastante distanciamiento con la reflexión sobre las consecuencias sociales y políticas que las mismas derechos y prácticas jurídicas generan, incluso que las prácticas académicas generan. La tendencia es a una autodefinición hegemónica que lo constituye como un discurso que tiende a ser irreemplazable, no solamente hegemónico, sino irreemplazable, a ser tomado por dado, a ser naturalizado, a ser un pensamiento insustituible en muchos casos, y si nosotros estamos sentados al momento de pensar un cambio, es muy difícil pensar un cambio cuando el discurso está consagrando este tipo de inamovilidad. El derecho se acerca más al discurso de la religión que al discurso de la ciencia, y que la enseñanza jurídica es más teologal que científica. Y si nos ponemos a analizar términos como dogmática jurídica, doctrina, seguro que ustedes me pueden aportar más datos, lego y profano, cuando uno empieza a analizar el ritualismo que hay en la enseñanza jurídica, en el desempeño profesional, yo creo que estaríamos en ese sentido mucho más cerca de una enseñanza de tipo religioso que de tipo científico. Sé que esto no le gusta, ni le va a gustar, ni cuando lo he dicho tampoco le ha gustado a los abogados, pero con esto estoy diciendo necesariamente nada que sea peyorativo, menos aún cuando asistimos en los tiempos contemporáneos, así en la actualidad, al resurgimiento de las religiones, quizás en sus peores formas, pero al resurgimiento al fin. Sino a mí me parece interesante como dato al momento de reflexionar sobre el cambio, que cuando estamos pensando en cambios, estamos pensando menos en el cambio propio de los discursos científicos que en el cambio propio de los discursos dogmáticos dentro de ella la tradición, porque nos va a ofrecer otra serie de dificultades. Y yo voy a dividir el discurso pedagógico en dos componentes, que en la realidad, en las prácticas de la docencia se dan en conjunto, pero que analíticamente lo podemos separar, como lo hace de nuevo Bernstein. Y es el hecho de que, por un lado, tenemos el discurso instruccional, lo que se enseña, los llamados los contenidos, tanto los conocimientos como las habilidades que se desarrollan. Y por otro lado, el conocimiento regulativo. Respecto al primero, al instruccional, a lo que se enseña, hacia él se dirigen normalmente muchas de las críticas, que se enseña poco derecho, que está desactualizado, que debería enseñarse otra cosa. Y una de las críticas, de las manifestaciones más consistentes encontradas en este aspecto, es que existe un desequilibrio en los contenidos instruccionales entre el saber y el saber hacer, que se transmiten muchos contenidos y no se desarrollan tantas habilidades, y si se las desarrollan son las habilidades más sencillas, como por ejemplo antes que conocer, memorizar el derecho, conocerlo, interpretarlo. No está mal que vayamos de lo simple a lo complejo en este caso. Al derecho se lo ve o se lo critica por ser una enseñanza monodisciplinar. Prácticamente lo que se enseña es derecho, mucho derecho, si es posible todo el derecho, y cuanto más derecho mejor. Sea como se lo define en ese sentido, ¿no? Entonces, allí hay una fuerte discrepancia contra el tema del pluralismo jurídico y de las transformaciones que se quieren hacer en ese sentido. Otro aspecto importante que a mí me parece que tiene que ver con la forma de currículo que adopta el derecho es la discrepancia, el tema de la fragmentación de los conocimientos y de la jerarquía entre conocimientos.
Típicamente, el currículum de las facultades de Derecho es llamado de colección, está dividido en compartimentos estancos con una clasificación muy fuerte que separa a los conocimientos, que se especializa en los conocimientos y que dificulta la interdisciplina y establece además jerarquías a través de ejes que ya son, podríamos decir, no son o han dejado de ser vigentes, pero que sirven para establecer estas jerarquías, como por ejemplo la diferencia entre derecho público y derecho privado, entre derecho procesal y derecho sustantivo, y la más importante de todas, desde mi punto de vista, entre el derecho que es, entre lo que es jurídicamente pensable, lo que es jurídico, y lo que es jurídicamente impensable, es decir, lo extrajurídico, entre los cuales se ubican a muchas disciplinas, entre ellas la filosofía, la ética, dentro de la filosofía, las ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La demanda por la enseñanza práctica puede ser entendida de muchísimas formas, y la manera más general posible es pensarla como todo aquello que el abogado necesita para ejercer su rol profesional, lo cual es un mundo amplísimo, que por un lado, si bien puede ser legítimo, también desde mi punto de vista es un gran argumento utilizado por la ideología profesional para mantener distanciado a otros tipos de conocimiento que no sirvan inmediatamente a la práctica profesional. Se enseñan conocimientos, que los conocimientos se centran en los textos legales, entendidos por tales la ley, la doctrina, en menor grado, la jurisprudencia a un menor grado, y lo que se enseña sobre todo es el derecho vigente del Estado con estas innovaciones que han sido introducidas y que ha permitido el neoconstitucionalismo, sobre todo, de introducir el discurso de derechos humanos dentro de mejor dicho, de otras normativas que no son la del Estado, dentro de ser aceptadas dentro de la normativa y que por lo tanto, de la normativa nacional y por lo tanto puedan ser discutidas y enseñadas dentro del derecho, con las dificultades que han observado algunos de los participantes antes. Cada vez que nosotros estamos formulando algún tipo de transformación, algún tipo de innovación, de algún modo, en alguna medida, directa o indirectamente, estamos tocando, rozando o a veces directamente confrontando un modelo jurídico dominante y un modelo pedagógico dominante, y que debemos tenerlo en cuenta al momento de pensar el cambio, porque los cambios más tolerados son aquellos que no ponen en cuestión este modelo y sobre todo el poder que este modelo genera, tomando aquello de Foucault, que todo conocimiento genera una forma de verdad y que toda verdad genera una forma de poder, especialmente no tocar, esto es una hipótesis, ser conscientes de que cuando los cambios tocan el aspecto de poder, especialmente entre ellos el del monopolio que hacen las profesiones jurídicas de la verdad jurídica, más oposición vamos a obtener. Por lo tanto, es importante saber al momento del cambio, al momento de planear un cambio, qué podemos hacer, cuáles van a ser los factores que pueden favorecer nuestro cambio, que van a aceptar nuestro cambio, que van a ser los agentes de cambio y quiénes van a ser quienes se resisten al cambio. Eso me parece fundamental. Y otro aspecto que a mí me parece también fundamental, que no lo mencioné, pero que es una área crítica, es la formación docente. Para pensar el cambio, tenemos que pensar qué tipo, en el cambio pedagógico, el cambio de la enseñanza jurídica, tenemos que pensar qué tipo, mejor dicho, cuál va a ser nuestra estrategia de formación docente. Porque muchos de los planes, de las innovaciones fracasan porque se pretenden instrumentar cambios con los mismos profesores, no tanto los mismos profesores físicamente, no solo, sino con un perfil de profesor que responde a cánones y a matrices que queremos dejar de lado. No sé si se entiende eso, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que esto es un punto central al momento de pensar el tema de la estrategia del cambio, la estrategia de qué docentes, quiénes lo van a llevar a cabo, cómo los queremos formar. El tiempo y el plazo del cambio es importante porque depende de la profundidad del cambio que queramos realizar. Si pretendemos, por ejemplo, un cambio paradigmático, un cambio a largo plazo. Los cambios pueden ser a largo, mediano, corto plazo. Y si a mí me preguntan qué cambios yo creería,
considero que estamos nosotros en la situación de plantear un cambio profundo en la educación jurídica. Cambios profundos en la educación jurídica, no uno, tantos como se puedan en los diversos lugares de acuerdo a los contextos institucionales y a los contextos sociales dentro de los cuales se dan esos cambios. Por lo menos que innove en cuanto es al pensamiento jurídico, en cuanto a la transmisión jurídica, que fortalezca el desarrollo de aquellas habilidades ignoradas y postergadas en los estudiantes, especialmente las habilidades críticas hechas desde fuera de las concepciones dominantes, que son las capacidades reflexivas que han hablado bastante en esta mesa, la mesa anterior, que el estudiante contemporáneo, el egresado de hoy, debe enfrentar en este mundo tan cambiante. Y a mí me parece fundamental es que resalte y que fortalezca los componentes emancipatorios del derecho y no solamente los componentes de control social. Yo no creo que el derecho nunca va a llegar a ser necesariamente solo un mecanismo de cambio. Va a seguir siendo un mecanismo de control social, puede ser un mecanismo de control social más razonable, más racional, que atienda a las necesidades de la sociedad contemporánea y que también sea un instrumento de cambio. Hay experiencias que pueden decir esto de que por la existencia de esta autonomía relativa que tiene el derecho, se pueden generar procesos innovadores, procesos transformadores de la sociedad. Y a mí me parece que pensar en estos términos es necesario porque tal como se manifestó, o incluso se ha dejado ver en la mesa anterior, el abogado es un profesional que tiene un grado de inserción social y política muy relevante, que sigue perteneciendo o siendo parte de las élites de poder, y que nosotros no podemos descuidar la formación, y especialmente en la formación intelectual, que vaya más allá de lo que es de lo que no hablé, que es el perfil profesional contemporáneo, el perfil que buscan las carreras de derecho dominantemente. Y esto creo que es una obligación ética que tenemos, la de pensar en la transformación de este tipo de abogados por las implicaciones sociales que tiene este tipo de abogado. Y por eso decía que yo creo en ese sentido que es un compromiso ético.